Buenos días otra vez, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que nos ayude, que su Espíritu nos ayude a lo que vamos a escuchar hoy, que quite estorbos y que nos ayude a salir de aquí fortalecidos en su palabra. Vamos a orar. Pues Padre Santo, te agradecemos porque Dios, una vida sin ti es una vida sin propósito. Sin ti, Señor, hay un camino que es torcido, que no es recto, Padre. Dios, ayúdanos este tiempo a estar al 100 con tu ayuda, Padre, para escuchar lo que tú nos tienes preparado. Un tema muy, muy bello, muy agradable, muy lleno de amor, Padre, y te agradecemos por eso, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, agradeciendo todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Desde que el pecado entró al mundo, hermanos, tristemente vinieron cosas muy difíciles. Las naciones, los pueblos, los hombres empezaron con disputas, con diferencias, con envidias, con discordias, con guerras, con no tener paz en su interior, querer tener el poder, querer hacer todo por su voluntad, y tristemente eso lo seguimos viviendo hoy en día. Nunca o difícilmente podemos ver que alguien buscaba la comunión de nueva cuenta como era antes, o hacer las paces, o buscar una reconciliación, buscar un perdón, y más si el que había sido ofendido, pues menos, ¿no? Decía, no, pues si le pidían perdón, ¿qué decía? Te perdono, pero en el camino andamos, ¿no? Y así somos, tristemente. Pero ¿qué creen? Hoy vamos a ver y escuchar una reconciliación diferente, distinta, que viene de nuestro Padre. Y pues los voy a invitar a que estemos atentos, porque esto, ahora que lo estuve viendo, es algo muy, pero muy bello. No hay resultado más importante para nosotros los creyentes, y de igual forma para los incrédulos, que es la obra reconciliadora de Cristo en la cruz del Calvario. Tener una nacionalidad y formar parte de una familia es lo que nos hace como personas frente a la sociedad, desde luego, pero no puede haber nacionalidad y familia si no están fundamentados en una base. La obra reconciliadora de Cristo ha hecho que la iglesia tenga su identidad, ha hecho que su iglesia tenga una nacionalidad y que pertenezca a una sola familia. Y no a cualquier familia, desde luego, sino que ha hecho que pertenezca a su propia familia, donde el arquitecto y constructor de esto no es nadie más que el Señor, para cumplir sus propios propósitos santos. Veamos un poquito al respecto de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación cristiana? La reconciliación es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Es poner de acuerdo a dos partes que están en desacuerdo. La reconciliación cristiana es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. La reconciliación implica necesariamente un cambio. En esta reconciliación cristiana, Dios no cambia absolutamente para nada. Él sigue siendo el mismo, sigue siendo perfecto. A nosotros, por el contrario, sí nos cambia, y como resultado nuestra relación con Él es nueva, es diferente. El medio que Dios utilizó para reconciliarnos consigo mismo fue su propio Jesucristo.
Segunda de Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo relacionado con el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Romanos 5:10. De hecho, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El hecho de que necesitáramos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. No había absolutamente nada en común. Y el hecho de que Dios sea santo indica que nosotros éramos culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación, por gracia mediante la fe en su Hijo. Dios nos rehace totalmente a imagen de Cristo. Dios es el hombre. Se nos unen los que antes estaban muertos en el pecado o resucitan a una vida nueva. Ya no somos impíos, ya no somos pecadores. Por el contrario, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un cambio total en nuestras vidas. Un cambio total. ¿Recuerdan cómo éramos? ¿Recordamos cómo éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué amistades teníamos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo nos expresábamos? ¿Cómo veíamos? ¿Cómo actuábamos? Sí hay un cambio sustancial en nuestras vidas, un cambio diferente. Recordemos que comencemos en el jardín del Edén como amigos de Dios, sin sentir vergüenza y viviendo en comunión con Dios. Luego entró el pecado en el mundo y todas nuestras relaciones se rompieron. Nos hicimos enemigos ¿de quién? De Dios, buscando nuestros propios caminos y viviendo abiertamente en hostilidad hacia Él. Sin embargo, Él nos buscó, estábamos dispersos como ovejas y Él envió al buen pastor. Anduvimos en tinieblas y Él envió la luz verdadera. Moríamos en sequía y Él envió el agua viva. Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es una reconciliación que no podemos entender, una reconciliación fuera de niveles, de alcances, de medidas. Qué reconciliación tan hermosa por medio del Señor. Bien, esto fue un poquito de la reconciliación. Ahora vamos a entrar a los versículos que nos corresponden el día de hoy y doy lectura a ellos. Versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. En las predicaciones anteriores pudimos observar que de los versículos 11 al 12 observamos y vemos la necesidad de la reconciliación de los versículos 11 al 12. Después de los versículos 13 al 18 podemos apreciar el medio de esta reconciliación. Al día de hoy, del 19 al 22, vamos a ver el resultado
de esa reconciliación en nuestras vidas. Versículo 19. En primer lugar, tenemos una nueva identidad en la que somos edificados. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Si ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, ya tenemos una nueva ciudadanía y una nueva familia. El apóstol Pablo dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ese así que aplica Paco aquí es en virtud de que la obra reconciliadora de Cristo y su sangre derramada en la cruz. Esto lo podemos ver en los versículos 13 y versículo 16. Podemos ver, poner ahí en la pantalla, Jorge, porfas, el versículo 13 y luego el versículo 16. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo. El versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si vemos aquí la insistencia de la palabra reconciliación, es porque es el tema principal. Bien, seguimos con el tema. El apóstol Pablo está contrastando nuestra condición actual con nuestra condición pasada, así como sucedió con el pueblo judío y los gentiles, cuando los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, tiempos en que los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel, en que eran ajenos a los pactos de la promesa. Pero vemos que en Romanos 3:9 y Romanos 3:23, Pablo encierra a ambos, tanto a judíos como a gentiles, como les dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había diferencia, era lo mismo, éramos lo mismo. Nosotros éramos estos que estábamos lejos de ser conciudadanos. No teníamos entrada al lugar santo de Dios y por tanto no éramos tampoco conciudadanos de los santos. No había forma, no había manera de cambiar nuestra identidad por nosotros mismos. Nacimos en un mundo que se desvía día a día, que se envanece en sus razonamientos, que no busca a Dios, pero gloria a Dios que por su obra reconciliadora ahora nosotros podemos ser conciudadanos de los santos. Qué orgullo, en el buen sentido, ser parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Ahora no solo hemos dejado de ser extranjeros, no solo tenemos nueva identidad en cuanto a nuestra ciudadanía, sino que nuestra nueva identidad va mucho más allá, es mucho más profunda, porque también, además de ser conciudadanos de los santos, tenemos una relación íntima con el Señor, porque somos sus hijos, porque somos de la familia del Señor. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Tú y yo, hermano, como éramos, y ahora pasamos de ser hijos de Dios, de lo que no éramos hijos de Dios, que éramos enemigos, ahora somos hijos del Señor. Increíble. Difícilmente yo creo lo podemos digerir, entender. ¿Cómo por qué? ¿Qué hicimos? Pablo añade en este aspecto en Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tú y yo tuvimos fe, creímos en el Señor Jesucristo. Romanos 8:17 también agrega: y si hijos también, herederos de Dios y coherederos de Cristo.
merecemos tanto. La misericordia del Señor se manifiesta aquí. La gracia del Señor se manifiesta aquí. Nosotros no tenemos aquello que Dios nos puede dar, que son las innumerables riquezas de su gracia. Romanos 8:17 dice: a Dios tenemos por herencia, a Dios mismo y coherederos con Cristo, doblemente herederos de Dios. Alabado sea nuestro Dios, porque estamos en esa postura, estamos bajo esa condición hoy en día. ¿Cómo valoramos eso? ¿Cómo lo podemos sopesar? Así nuestro Padre ha llamado a sus hijos de cada rincón de la tierra, formando un solo y nuevo hombre, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, sino que Cristo es el todo y en todos, gracias a la obra de reconciliación hecha por Cristo Jesús en la cruz. Gracias a eso es que cada uno de nosotros hemos sido hechos cercanos al Padre, donde nos ha sido dada una nueva identidad, para así, solo así, podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia de nuestro Padre. Antes, ¿qué esperanza de poder acercarnos así al Señor? Más bien nos acercábamos al enemigo, pensábamos que estábamos bien o que hacíamos bien porque nos veíamos totalmente inmersos en lo que el mundo nos ofrecía y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Éramos totalmente ignorantes, pecadores absolutos y totales, andando en el fango, en el lodo, pero la misericordia de Dios llegó. ¿Y qué es lo que se dio con su llegada? Con su perdón. Lo que estamos viendo ahorita. La inmensurable reconciliación con el Padre. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Este texto habla del fundamento de los apóstoles y profetas, que son los 12, hago la aclaración, son los 12 apóstoles. No pensemos en los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando aquí de los que están conviviendo con él y hablando de la palabra. De ellos como personas no está hablando, sino a la doctrina que predicaron y escribieron como fundamento de la fe. En el libro de los Hechos podemos ver que la predicación de ellos no es otra cosa, no hablan de otra cosa más que a la persona, dichos y hechos del Señor Jesucristo. Milagros, parábolas, todo eso encierra a lo que es el fundamento de los apóstoles, de lo que estaban hablando. En 1 Corintios 2 y 5, Pablo les dice a sus oyentes: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino y únicamente en el poder de Dios. Entonces, hermanos, Cristo es el fundamento de los apóstoles y profetas, y nosotros que hemos sido reconciliados, hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, tenemos también este fundamento. ¿Quién es el fundamento? El Señor Jesucristo. Amén por ello. Isaías 28:16. He aquí yo he puesto por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esta es en la que nosotros nos encontramos, con quien nosotros tenemos, y somos edificados como iglesia y familia de Dios, lo que se sostiene y sobre lo que se trabaja y se edifica. Así pues, los apóstoles y profetas son el fundamento en el ejercicio de su ministerio, que recibieron una función clave en su visión
para la edificación de la iglesia. Repito, así pues los apóstoles y profetas son el fundamento en el ejercicio de su ministerio que recibieron como una función clave en su visión para la edificación de la iglesia. ¿Qué hubiese sucedido si los apóstoles no hubiesen hablado de esto absolutamente a nadie? ¿Qué hubiera pasado? Entonces el poder de Dios se hubiera manifestado de una u otra manera. Entonces, Él es el fundamento, hermanos. Entonces, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en base a estos dos versículos, ¿cuál es el propósito para lo cual somos edificados? Versículo 21, para hacer un templo santo. La casa que Dios está edificando no es una casa común y corriente, sino un templo santo. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que no es otra cosa que Cristo mismo, por lo que esta construcción no sería bella, atractiva, si Cristo no fuera el fundamento que termina y une este templo santo. Este templo lo está construyendo de piedra moldeada y forjada, para que todo el edificio esté bien coordinado. Esto no está en un lugar específico, como el templo de Jerusalén, pero lo está construyendo, lo está haciendo, y este templo es de piedras vivas, o sea, está hecho ¿de qué? De cristianos, como tú y como yo. Increíble, ¿no? Y cada vez que se va convirtiendo uno al Señor, es una piedra más agregada a ese templo santo que el Señor está construyendo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 22. ¿Por qué somos edificados en el versículo 22? Para morada de Dios. El templo que Dios hace es un templo donde Él lo llena absolutamente todo, lo abarca todo, y cada parte de este templo está contenida en Él. Esto es bello, pues en cada uno de nosotros mora Dios, en ti y en mí. Juan 17:23 dice el Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vamos encaminados a ello, hermanos. Estamos en proceso. Seguimos el camino, seguimos la lucha, la batalla. Primera de Corintios 6:19. ¿O qué? ¿Ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? El Espíritu del Señor mora en nosotros, está en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu del Señor en nosotros? Recordamos lo que dijo el Señor cuando se fue, que lo estaban viendo cuando se iba, que dijo, os dejaré un consolador. ¿Para qué? Para que les recuerde todas las cosas que les he dicho. Entonces el Espíritu del Señor está constantemente en nosotros, diciéndonos, Alex, acuérdate, Alex, cuidado, Alex, estás mal, Alex, no es bueno esto. El ser edificados para hacer templo santo en el Señor y para morada de Dios en el Espíritu es el mayor privilegio y propósito que podamos tener. Fuimos creados con el propósito de glorificar al Señor y gozarnos con Él y en Él siempre.
Gloria a Dios porque por la obra reconciliadora de Cristo ya no somos lo que fuimos. Fuimos rescatados. El constructor de la iglesia es Dios y Él no deja a medio construir las cosas. Él toma las piedras con las que está construyendo, así sea una piedra muy dura, pero Dios es poderoso para cambiar la estructura y el propósito. Dios hizo de nosotros una piedra viva para ser parte del templo santo de Dios y ser miembros de la familia de Dios. Nosotros como piedras vivas somos difíciles muchas veces de moldear, somos reacios, somos necios y muchas veces no encajamos con algunas otras piedras, la piedra que está a nuestro lado, la piedra que está a nuestro atrás, pero ¿qué creen? El Señor nos ayuda a eliminar todo esto, los estorbos, para que podamos ser unas piedras totalmente mejores y embonables al templo del Señor. Esto debe llevarnos a la unidad, hermanos, porque ninguno de aquí es ya extranjero. Cada uno de nosotros fuimos hechos cercanos como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya tenemos una identidad bien hecha y la tenemos en común. Somos ciudadanos del reino. Tenemos un solo Padre, tenemos un solo fundamento y un solo propósito. Gloria a Dios porque por medio de la sangre, el sufrimiento de su carne, la cruz de la muerte del Señor Jesucristo, los extranjeros se convierten en ciudadanos, los advenedizos se convierten en familias, los idólatras se convierten en el templo de Dios verdadero, los que no tienen esperanza heredan las promesas de Dios, aquellos que están sin Cristo se vuelven uno en Cristo, los que estaban alejados son acercados y los impíos que no tenían a Dios son reconciliados con Dios. Por tanto, por medio de Cristo hay reconciliación de los hombres con Dios y de los hombres con sus semejantes. Qué gozo, qué maravilla el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Difícilmente lo podemos dimensionar, hermanos. Difícilmente lo podemos medir. Y pensemos por un momento, ¿con qué precio hemos sido comprados? ¿Qué precio pagó el Señor para comprarnos? Y además de eso, en su infinita misericordia, siempre estar al pendiente para reconciliarnos con Él. Amén por ello. Voy a dar lectura a Juan 1, 12, 13. A ver si ustedes lo van a poner en pantalla también. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dio potestad. Wow. El Señor nunca quiso que hubiera distancia entre la humanidad y Él. Por el contrario, siempre ha querido tener una relación personal con nosotros, y esto lo sabemos porque envió a su Hijo. Cristo vino para que pudiéramos conocer al Padre. Juan 5, 19 y 12, 50. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos adoptó como sus hijos. Mediante la salvación, Dios nos invita a unirnos como familia. Juan 1, 12. Es nuestro amigo para siempre. A llamar a sus discípulos amigos de Juan 15, 15, el Señor reveló un aspecto especial de su relación con sus seguidores. A sus discípulos les llamó amigos. ¿Somos discípulos del Señor? Sí. ¿Amigos? Sí.
Su Espíritu habita en nosotros. En el preciso momento de nuestra salvación, tenemos la presencia en nuestro interior del Espíritu Santo. Él está dentro de nuestro ser. Vive con nosotros. Dios desea intimidad con nosotros y nuestro llamamiento supremo es vivir por Él y para Él cada día. Colosenses 3:23. Hermanos, después de ver todo esto, de escuchar todo esto, yo creo que nos quedamos con un interior lleno de agradecimiento, lleno de cosas bellas, entendiendo y reconociendo que el Señor tuvo un propósito desde entregarse en la cruz, pero increíblemente después de todo eso, lo que pasó, el buscar la reconciliación entre los pueblos, entre los individuos, los seres humanos, es algo que lo deja uno más perplejo, difícilmente más de poder sopesar, porque yo me pongo a pensar cómo era cuando me burlaba, cuando hacía escarnio de todo esto. Estaba yo preparando esto y me avergonzaba porque, perdóname Señor, porque no sabía yo lo que hacía. Hoy en día le agradezco infinitamente que gracias a Él estoy aquí en el Faro, soy parte del Faro, pero lo más importante es que soy parte de su familia, porque Él así le agradó. Y porque a ti y a mí nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Gloria al Señor por todo esto. Gloria al Padre por todo esto. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos siga dando entendimiento, sabiduría para sopesar, para poder equilatar esto que acabamos de escuchar del Señor en esta reconciliación que no merecíamos, pero que Él en su infinito amor nos la dio. Vamos a orar, hermanos. Pues Padre Santo, de verdad que nos quedamos sumamente asombrados de quién eres, de lo que eres, de lo que hiciste, de lo que haces y de lo que harás, Padre. No podemos describir con palabras exactas lo que tú eres, Señor, pero sí entendemos que has sido un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios que aún en circunstancias adversas que estábamos, tú pusiste los ojos inmerecidamente en nosotros y nos elegiste para ser tus hijos, Padre. No hay con qué pagarlo, no hay cómo hacerlo, no hay cómo retribuirlo, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes a ser mejores día a día. Te pido que, Señor, seamos conforme a tu imagen en todo tiempo. Que tu Espíritu, Señor, nos redarguya también en todo tiempo, Padre Santo. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, y gracias por esa grandiosa y amorosa reconciliación, Santo Padre. En Cristo Jesús. Amén.